Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes, más un pedazo que se va de fiado, que es lo que logra el Ministerio de Hacienda conseguir de colocación de deuda. Y así es, colocación de deuda es lo que los impuestos del futuro, ya yo no me comprometo a pagar muchos impuestos en el futuro, pero aquellos que les toque dentro de 10 o dentro de 15 años pagar impuestos van a estar pagando parte de lo que nos comimos en estos años. En la universidad y tenemos el privilegio de tener un antiguo profesor del posgrado de banca y mercado de capitales y antiguo graduado y profesor de la Escuela de Economía, pero él en realidad fue intendente, creo que en una o dos superintendencias, y ahora es el superintendente de la más joven de las superintendencias, aquella que en el pasado, yo no sé cómo cambió esto por los procesos de la OSD, pero era aquella donde el Banco Central le pagaba todos los gastos. Pero ese es un tema del que no hablaremos un poco, que tiene que ver el Banco Central con pagar las superintendencias. Solamente me parece importante mencionar que las 4 superintendencias son órganos de máxima desconcentración administrativa del Banco Central. En otras palabras, son los hijitos del Banco Central que ya viven solos. Incluso se fueron a vivir allá por el Parque Bolívar, en una casita que les construyó un fideicomiso, creo que del Banco Nacional, pero eso es intrascendente, y hacen cosas muy importantes. De alguna manera, cuando uno va al médico y le toman la presión o le toman todos los signos vitales, de alguna manera las distintas superintendencias toman los signos vitales de la economía, y en particular don Tomás está a cargo del ámbito de los seguros, de la SUGESE. Muy bueno. Que por cierto, la última cosa que iba a decir, es como la más moderna, porque como nació después, entonces muchas de las cosas que hace las hace de una manera más moderna o más científica. Científica no es la palabra, pero no le demos vuelta que algunas de las cosas que hacen las otras. Por favor. Un gusto estar acá, don Rafael, y un gusto tener pues, esta audiencia estimable que nos va a escuchar en algún momento, en un rato, espero no aburrirlos con los temas que vamos a conversar, pero en efecto, la Superintendencia de Seguros es la más joven, con apertura al mercado hace 13 años, ya son 13 años, se crea la Superintendencia y se le da la misión de supervisar y regular, ordenar y además procurar la apertura, y hacer posible la apertura de un mercado que por 86 años había sido monopólico. Entonces, en esa línea... Paréntesis, ya hablé demasiado, pero es que no me lo puedo perder. Si no entiendo mal, el abuelito o bisabuelo, el bisabuelo de don Tomás, que se llamaba igual, fue el creador de ese monopolio. Cierro. Fue el creador de ese monopolio en un momento y un espacio, y era un gran liberal. Y como liberal que era, pues encontró una solución a la medida en un momento histórico muy importante también, ¿verdad?
En fin, sí, me tocó a mí la apertura y pues acompañar un poco el proceso legal y en efecto ya traía experiencia de supervisión en la parte de pensiones y eso pues nos permite, como usted dice, generar una ley moderna, más de principios, no tan reglamentista, que le permita al CONACYT desarrollar en reglamentos todos esos conceptos que vienen por disposición del Tratado de Libre Comercio, tienen que estar alineados a los mejores estándares internacionales, en este caso de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. Entonces, el mercado ha venido creciendo durante 13 años a tasas del 10% en promedio, ¿no? Entonces, mucho más que la inflación. Antitos de la apertura, cuando se empezó a discutir la apertura, la representación de las primas de seguro, lo que pagaban todos los asegurados al instituto en ese momento, era un 1,4, un 1,5 del Producto Interno Bruto. Empezó un crecimiento y con la apertura un gran dinamismo y ahorita alcanzamos el 2,5, 2,6. Muy pequeño todavía, mucho más alto que hace 13 años, pero todavía muy pequeño para las necesidades de aseguramiento que tiene el país, la brecha de protección. Ahora que estamos con estos aguaceros y con este fenómeno hidrometeorológico que estamos enfrentando, con esas grandes inundaciones, apenas el 2-3% de esas pérdidas que vamos a ver con estas aguas está asegurada. El 97% no está asegurado. Y eso pues es un gran problema porque genera contingencias fiscales, genera deterioro en infraestructura, genera deterioro en el patrimonio de las personas, que para recuperarse un golpe de estos pues les cuesta a veces décadas a alguna familia que lo pierde todo en estos fenómenos. Entonces ahí hay mucho que hacer todavía en la cuestión de política pública. Por cierto, como en un minuto de este segmento, el Estado asegura por ejemplo, los aeropuertos, las carreteras, los puertos, están asegurados o cuando pasa algo sencillamente dejan de prestar servicios y luego cuando Dios quiera y la Virgencita de los Ángeles haga milagros, algo pasará. Tal vez el símil que podemos utilizar es el del puente Bailey, ¿verdad? El eterno puente Bailey. Cada vez que viene una crecida de ríos y se lleva un puente, se lleva una carretera, la solución temporal que dura décadas a veces es poner ahí un puente Bailey, ¿verdad? El Estado tiene una debilidad grande todavía en lo que es una estrategia de financiamiento de la recuperación después de un desastre natural. Entonces, históricamente lo que ha hecho el Estado es tener una platita reservada para salir en carrera, atender la crisis, la emergencia inicial, hacer un poquito de reacomodo, reconstruir las mismas vulnerabilidades que ya tenemos, ya un pueblo que se inunda porque hay un río, porque no hay un dique, porque si no se hace el dique va a seguir inundándose dentro de 2 o 3 años, ¿verdad? Entonces es reconstruir vulnerabilidades. Entonces ahí falta una estrategia que es uno de los estándares OCDE, por ejemplo, que los países tengan una estrategia de financiamiento de desastres naturales. Entonces algunas cosas están aseguradas, por ejemplo, el ICE, la caja, hay alguna infraestructura que sí tiene seguro, hay otra que no lo tiene. Hablaremos de eso y de otras cosas una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, escuchando y vean qué privilegio era para los estudiantes de mi maestría de entonces y de la maestría de ahora el escuchar a don Tomás. Yo aprendo mucho escuchándolo. Estábamos un poco en esto de lo poquito que está asegurado este país. Sí, bueno, retomando el tema, sí, la infraestructura pública, hay distintas formas de asegurarla, no necesariamente el mercado privado, pero también la infraestructura privada tendrá sus estrategias de aseguramiento. La ventaja de la apertura es que hay más opciones y hay más productos en el mercado para poder hacerlo, pero todavía hay un espacio ahí de política pública que, como decía mi bisabuelo, que usted lo recordó hace un momento, hace casi 100 años, que es el deber del Estado de educar a sus ciudadanos en las virtudes del ahorro y la previsión a propósito de los seguros.
y en eso pues tenemos 100 años de que la educación financiera y la educación en la parte de aseguramiento es muy escasa. Entonces, la penetración del seguro es muy poco. El haber entrado en un momento histórico en esta apertura permitió hacer una ley, le decía, de principios, permitió desarrollar todo un modelo de supervisión más apegado a los estándares internacionales, modelo de supervisión basado en riesgos donde ya no solo importa el capital, sino también la gestión, las juntas directivas, si son idóneas, la alta gerencia, el gobierno corporativo de esa entidad, la gestión de riesgos. Y ahí se viene mucho el enfoque y es un poco la línea que ha seguido el desarrollo de las otras superintendencias también. Por cierto, otra interrupción. Decía otro profesor de mi posgrado, hoy estoy con ese tema, que la Junta de Recope no le hizo caso a él, que él decía que había que comprar futuros de petróleo y que si hubiéramos comprado futuros de petróleo cuando el barril estaba, en realidad petróleo no, el equivalente de productos petrolíferos, cuando el barril estaba a $20 por barril, valga la redundancia, otro gallo cantaría. Otro gallo cantaría. Y esa previsión, y es lo que decía, no lo dijo, pero que muchas de las juntas directivas del pasado eran pegabanderas con un montón de virtudes, no quiero denigrar a nadie. Yo hasta fui miembro de alguna junta directiva de alguna cosa alguna vez. Pero eso es lo que su bisabuelo hablaba del ahorro y de la previsión, me parece a mí. No, en efecto. Y bueno, el haber ingresado a la OCDE, por cierto, hace 5 años exactamente, la semana pasada se cumplió 5 años de que la SUGESE, que fuimos a defender el caso de seguros en el comité respectivo en la OCDE, escasos 4 o 6 meses después se aprueba el acceso de seguros en 10º comité de 23. El tener una ley moderna es un momento histórico en SUGESE. Porque las otras leyes, estamos hablando, la del Banco Central, su jefe era el 95, la de pensiones era el 97, 99, la de valores también. Pero el entrar a la OCDE nos da una exigencia enorme, nos levantan la barra alta y nos obligan a modernizar nuestra legislación financiera un montón. 5 leyes se pasaron. Y entonces se pasan cosas como la supervisión consolidada, como la garantía de depósitos, como la mayor independencia del Banco Central, el financiamiento de la Superintendencia de Seguros por parte y el aumento en la factura y otras tantas, ¿verdad? Y por cierto, déjeme otra vez, qué necio soy yo. Otra interrupción, en esto de la independencia del Banco Central, se dice, como cualquier cosa, se dice que don Roger Madrigal durará 5 años como presidente del Banco Central. Ese es un dato intrascendente, pero es muy importante por lo que quiere decir es que el siguiente presidente del Banco Central no entrará eligiendo en el momento que entra la nueva administración, sino que un año después, ya sea que continúe o no, y eso es independencia importante. Sin duda, porque rompe el ciclo político con ese nombramiento y le da un año de enfriamiento a la nueva administración para escoger. Y otra cosa, que le quitan voto al ministro de Hacienda, ¿verdad? Que acuérdense de hace 30, 40 años, antes de la reforma del 95, hace 30 años, ahí en la silla estaban sentados el ministro de Agricultura, el de Planificación, entonces era una cuestión muy política. Ahora se tiende a un tema mucho más técnico, igual que con las superintendencias y el Banco Central. Pero estas 5 leyes que se pasan es una reforma financiera profundísima para el país. Y ahorita pues estamos, las 4 superintendencias, armando la implementación de toda esa serie de supervisión consolidada, los temas de garantía de depósito. La SUGEF está abandonando el viejo modelo, los CAMELS, recordará usted, con un modelo ya supervisión basada en riesgos mucho más moderno, mucho más en línea, que lo venía trabajando durante varios años y que ya con la nueva ley lo puede incorporar.
¿Qué debemos en esta agenda grande? Que no fue un requisito para acceder a la OCDE, sino fue una tarea pendiente que quedó, es la ley de consumidor financiero. Y eso es recontra importante. O sea, los estándares de la OCDE para consumidor financiero exigen cosas como que la junta directiva, la entidad, esté clara en el trato justo al cliente, no hacer productos perjudiciales, sino que haya un balance en eso, porque es la parte débil del cliente, y la transparencia son dos de los elementos fundamentales. Y bueno, ya hay un proyecto de ley, en su momento se presentó uno a la Asamblea y hay un proyecto en ciernes por volver a llegar a la Asamblea, y que es importantísimo, que no tiene que ver con atender simplemente las quejas de un usuario que tiene algún problema particular porque le cobraron mal el crédito, porque viene un cobro mal en la tarjeta, que hay muchas de esas quejas. Eso hay que atenderlo también. Tiene que ver más bien con la cultura de trato justo al cliente dentro de las entidades. El ciclo de vida del producto, desde que se crea un producto, cómo se comercializa, cómo se le da servicio y se atiende, cómo se le da, en casos seguros, pago a sus prestaciones si es que hay un siniestro, hasta su renovación o su mejora de producto. Todo ese ciclo tiene que estar muy bien controlado con una filosofía adecuada, con un gobierno corporativo adecuado. Eso pues le va a dar un salto cuando se vaya desarrollando todos esos conceptos, se vaya introduciendo en la legislación, en la normativa, le va a dar un salto diferente cómo las entidades financieras tienen que ver al consumidor. Y eso no es menor, don Juan Rafael, eso no es menor, y es de las grandes tareas que tenemos. Y otro de los elementos grandes de la OCDE que exige a sus países es cómo gestionar las entidades estatales, las empresas estatales que están en competencia en un mercado. ¿Para qué quiere un Estado una compañía en competencia con privados? Bueno, hay distintos motivos históricos, motivos concretos de que tiene que tener lo que dicen los argentinos, una empresa testigo de hacer bien las cosas en el mercado, la esperanza siempre. Y uno de los temas que mete el dedo en la llaga la OCDE es la despolitización de juntas directivas, la idoneidad de esos funcionarios y la rendición de cuentas como si fueran entidades que están listadas en bolsa, en Nueva York o en cualquier bolsa internacional, como que esas acciones estuvieran ahí flotando. O sea, la transparencia tiene que ser idéntica y separa lo que es por política pública de la acción en competencia de esas entidades en los mercados para que no hayan distorsiones. Entonces son tareas que están en proceso, están construyendo y que pues, el país tiene que seguir madurando en los meses siguientes, ¿verdad? Y en los años siguientes. Vamos a pedirle al canal que nos invite para el tercero y último segmento, don Tomás. Continuamos, amigas y amigos, aprendiendo de don Tomás Soleil Pérez. Yo sé que para él es muy importante que su segundo apellido aparezca y tengo la mala costumbre de no usarlo y ahora recordé afortunadamente que es don Tomás Soleil Pérez. Por favor. Sí, bueno, veníamos conversando de esta reforma profunda que se da con las leyes de la OCDE, que el país, muchas de esas tenía 20 años, estarlas discutiendo, don Juan Rafael. Por ejemplo, la ley de supervisión consolidada. Al mismo tiempo que discutimos la apertura del monopolio de seguros, esa estaba en el Congreso y no hubo forma de pasarla. Bueno, ya tenemos esa ley. Pero entonces las superintendencias empiezan a robustecer su marco legal, a mejorar su marco normativo, por supuesto, y sus prácticas de supervisión. Vienen temas, bueno, venimos pasando de un periodo complejo como ha sido una pandemia, con todos los efectos económicos que ha tenido. El Consejo de Supervisión y las competencias han podido responder con cambios puntuales a efecto de que el mercado pudiera solventar esta situación, pero una cosa importante era que ya venía trabajándose en la capitalización del mercado financiero y en normas más modernas de cómo
tener, por ejemplo, las provisiones contracíclicas, por ejemplo, que es una cosa que salió en la época de la gran crisis del 2007, y en Costa Rica se pudo empezar a implementar 5 o 6 años después, y nos agarra este momento en que esa provisión ayuda mucho a solventar este tema. Y bueno, en ese proceso seguimos, ¿no? Ahora estamos pues con una tragedia mundial, nuevamente, estamos saliendo sacando un poquito la cabeza de la pandemia, empezando a reactivarse la economía lentamente, empezando a alcanzar puntos de producción como el turismo, como las exportaciones, en ciertos porcentajes, recuperar los datos pre-pandemia, recuperando un poco la reducción de pobreza, y de ahí nos salen con esta gracia, ¿verdad?, de esta guerra injustificable, no provocada, contra el pueblo ucraniano y contra el país como Ucrania, que nos genera toda una incertidumbre nuevamente y eventualmente una ola sistémica a nivel global, con reducción de crecimiento, con reducción de flujos de comercio nuevamente, con reducción de flujos de capital, y el tema de la inflación a niveles también que no se veían hace décadas, ¿no? Entonces nos genera una incertidumbre adicional que entonces cierto, hay que ir acomodando la supervisión. Una nota de pie de página sobre eso. inflación. Las inflaciones que nos tocó a usted de niño y a mí de joven eran en mucho culpa del gobierno y culpa del Banco Central, sí. Si es que esas palabras, a mí la palabra culpa no me gusta, pero dejémoslo para no entrar en... Ahora no, sobre todo el precio de los cereales o el precio de los productos petrolíferos, pues nada que ver, es decir, el país se portó, digamos, es como el niño que fue, estudió todas las cosas, se aprendió todo, va al examen y lo reprueban, ¿por qué? O sea, que una pregunta que no estaba en el temario. Efectivamente, Juan Rafael, y bueno, hay una controversia, es que si la inflación es solamente un efecto monetario o no, sí, por supuesto que la subyacente es un efecto monetario, pero acá hay un incremento en nivel de precios y un deterioro en los términos de intercambio brutales, ¿no? Y si nosotros no vemos esa tragedia humana tan cerca como la ve el pueblo ucraniano y los países alrededor, esos millones de personas moviéndose, fallecidos, etcétera, pero sí la vemos con esta ola que al final impacta a los mismos de siempre, ¿verdad? A los más vulnerables en las sociedades, etcétera. Entonces, bueno, eso nos implica otros temas que estaban abiertos y que no hay que perder de vista por el tema de la guerra. Y es un poco lo que estamos conversando en los foros internacionales. Y es que no nos distraigamos de objetivos superiores como los que a nivel mundial en el 2015 se establecen con los objetivos del desarrollo hacia el 2030, con toda una agenda de trabajo, o los acuerdos de París con respecto al cambio climático, que dicho sea de paso, nos incumbe a los supervisores también, porque el cambio climático trae riesgos físicos, riesgos de transición que vamos a tener que ir gestionando y enseñarle también a nuestro sistema financiero que tiene que tenerlo presente en su estructura de gobernanza y de gestión de riesgos permanentemente. ¿Hacia dónde iríamos? Es decir, pensando que, y crucemos los dedos, que los problemas en Europa se resuelvan, lo que eso quiere decir, y cuando sea, porque podría muy bien empezar 2023 todavía con eventos bélicos, y yo no tengo bolita de cristal para decir cuándo, pero partiendo de 2023, ¿qué le gustaría, qué le pediría usted al niño al final de 2020 para su sector, el sector de seguros? Bueno, el sector con este tema de la sostenibilidad y de apuntar a estos objetivos más sublimes, digámoslo así, desde el año 2015 y 2016 estamos hablando de estos temas con ellos.
en el año 2018 el sector hizo un compromiso con las Naciones Unidas con los principios de desarrollo, de supervisión, los principios de sostenibilidad en seguros, que cumplieron 10 años recién, y apenas este año, en plena pandemia, se hizo todo un desarrollo para organizar a la industria y que discutieran desde adentro un protocolo de responsabilidad empresarial, de conducta empresarial responsable con los estándares de la OCDE. Y entonces ahí lo que se fijan es en toda la cadena de valor del seguro, ¿verdad? Desde que se hace hasta que se paga, los intermediarios, los proveedores, los talleres, etcétera, y cómo el seguro es una pieza fundamental en este tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Es al final de cuentas el que le da un colchón en la incertidumbre a empresas y a familias. Y en eso, pues, tal vez una de las cosas que es deseable es que ese protocolo pues eche raíces y que empiece a convertirse en algo que permita que el seguro sea más pertinente, con productos más adecuados al consumidor, con productos sencillos, fáciles de entender, fáciles de ejecutar, con mucha transparencia, y eso es lo que se persigue. Y a nivel de la superintendencia, pues tenemos retos todavía. Estamos ante un cambio de norma contable importante, que es la NIF 17. Eso cambia completamente la manera de hacer negocios en el mercado asegurador. Eso entra, qué interesante. entra en el año 24. Cambia totalmente cómo se estiman las provisiones. Ya no es retrospectivo, va a ser más prospectivo. Entonces, mucho más rica la discusión. Y viene un cambio en los modelos de solvencia aparejado a ello. Y el otro tema grande que traemos es el modelo de conducta de mercado. Ahora sí, el evaluar en ese ciclo de producto cuál es la política, la cultura de la entidad para poner de frente al consumidor y tener negocios balanceados y transparentes con el consumidor. Hay algunas compañías mucho más adelantadas que otras en eso, y pues la idea es que eso penetre. No necesitamos la ley de consumidor financiero en su GS para eso, porque sí tenemos los atributos, pero para que el mercado completo lo pueda empujar, sí lo se necesita, pero nosotros estamos llevando esa punta de lanza en este momento. Pues tendremos que volverlo a invitar pronto, y a las amigas y amigos les invitamos a que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR. Gracias por venir, don Tomás. Un gran gusto de haberlos visto, además. Muchas gracias por la atención.